Como comentaba hace un momento, esta feria es de gran relevancia para nuestra institución porque muestra el interés que tiene el Colegio Mexiquense por promover y difundir la labor editorial que realizan diferentes casas de estudio. Y en este sentido, para nosotros es un honor, es un orgullo contar con la presencia del maestro Fernando Macotela Vargas, quien es director general de la Feria Internacional de Libros de Palacio de Minería, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y lo es porque con su vasta experiencia precisamente en la organización de esta feria del libro, esta feria tan importante a nivel nacional, pues es un gusto tenerlo con nosotros, poder compartir con él toda la experiencia que tiene, el posicionamiento que va a vertir sobre el papel de las instituciones educativas en este tipo de eventos, y de esta manera, bueno, pues yo creo que nos enriqueceremos y nutriremos en cuanto al conocimiento y al bagaje que se requiere para organizar con éxito este tipo de actividades. Fernando, te agradezco muchísimo que el día de hoy nos acompañes. Y quisiera compartir con ustedes de manera muy breve algunos datos curriculares de Fernando Macotela Vargas. Estudió la licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, realizó estudios de posgrado en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y un seminario de guión cinematográfico en el Museo de Arte de Nueva York. Algunos datos relevantes de su trayectoria son los siguientes. Ha impartido clases en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, la Universidad de Sinaloa, el Instituto Puertorriqueño de Cultura y en la Universidad de Montana en Missoula, Estados Unidos. Ha sido conferenciante en el Instituto Smithsoniano de Washington, en la Universidad de Nuevo México, en la Universidad del Valle de Atemajac, en Guadalajara, Jalisco, entre otras. El maestro Macotela es actualmente director de la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería y ha ocupado adicionalmente una gran cantidad de cargos, entre los cuales destacan los siguientes. Ha sido asesor de la Organización de Estados Americanos, vicesecretario cultural del Instituto Ítalo-Latinoamericano de Roma, director general de la Corporación Nacional Cinematográfica CONACINE y de la Corporación Nacional de Trabajadores y Estados CONACINE II. Director de Cinematografía y de la Cineteca Nacional en la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación y agregado cultural en la Embajada de México en Francia, así como director del Festival Internacional Cervantino. Fernando, muchísimas gracias por el honor de tu presencia, gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Suelo decir que un currículum largo lo único que quiere decir es que uno es viejo ya. Y pues es cierto, ¿no? Como en los Óscares, que muchos de ustedes habrán visto, hay que empezar siempre con los agradecimientos. Pero el más grande de todos va para mi querido Alejandro Vargas. Somos tocayos, yo de apellido materno que coincide con su apellido paterno. Debo decir que desde que hace 3 años el Estado de México se enteró que hace 2 años iba a ser el Estado invitado a la feria, las autoridades culturales del Estado de México, Alejandro entre ellos, adoptaron una actitud que yo pienso que es justo que yo diga públicamente, ¿no? Que nunca he visto en mis 13 años en la feria y creo que no se habían visto en los 20 años anteriores. Se presentó una brillante y nutrida delegación del Estado de México en nuestras oficinas y nos dijo, como dentro de 2 años vamos a ser el Estado invitado, queremos estar en la feria dentro de 1 año para ensayar nuestra participación. Yo me quedé bastante sorprendido porque nunca me había tocado una cosa así. Entonces, no solamente hubo una inversión y el hablar de dinero puede parecer prosaico, pero es necesario, ¿no? La cultura no brota de las piedras, la cultura cuesta dinero. Entonces, hacer libros cuesta dinero, difundir los libros cuesta dinero. Vamos, en nuestro mundo todo cuesta dinero, ¿no? Entonces, el hecho de que hubieran tomado esa precaución de decir dónde nos conviene estar, cómo nos vamos a organizar, qué nos aconsejan ustedes, porque fueron de una eficiencia, pero sobre todo de una humildad tal que nosotros nos conmovieron y hasta la fecha son un punto de referencia y decimos en la feria, no, bueno, claro, si fuera el Estado de México, pues otra cosa sería, ¿verdad? Pero resulta que ellos participaron, vamos, ustedes
nosotros, yo soy mexiquense, el Estado de México participó un año antes de ser el Estado invitado para ver qué era lo que convenía, qué era lo que no convenía, acentuar ciertas cosas, eliminar otras, y así cuando llegó la participación oficial fue, yo creo que hay un adjetivo que aunque parezca exagerado, no lo es, deslumbrante. ¿Verdad? Nunca habíamos tenido más de 150 actividades del Estado invitado. Digo, ahora que yo les dé otras cifras se darán cuenta por qué 150 actividades son muchísimas actividades, ¿no? Aquello funcionó verdaderamente como un reloj y si bien ellos aceptaron nuestros consejos, nos pusieron una tal cantidad de ejemplos que la estructura de la feria, así como oímos a veces que la Tierra modificó su eje, y yo digo, ay, yo no lo sentí, y luego me entero de que fue una millonésima de micra de no sé qué, ¿verdad? Que se inclinó el eje a la Tierra, y dije, pues, será por eso que no lo sentí. Pues la feria modificó su estructura, pero en una forma que sí sentimos, ¿verdad? Ellos descubrieron un salón y lo acomodaron, y lo acondicionaron de tal manera que dijimos, ese debe ser el salón del Estado invitado, porque ellos lo alquilaron un año antes. Entonces ya cuando ellos fueron, ese fue el salón del Estado invitado, y de ahí en adelante ese es el salón del Estado invitado, y les recomendamos a los nuevos Estados invitados que por favor hagan un stand similar al que armó el Estado de México, ¿no? En fin, les quiero decir que la relación de la feria, para mi enorme placer, por mis orígenes, porque yo pasé una infancia muy feliz, claro, las vacaciones, los días libres, etcétera, en Cuautitlán, cuando Cuautitlán era todavía aquel pueblo del dicho peyorativo, pero que no tenía razón, de fuera de México todo es Cuautitlán, porque en esa época Cuautitlán tenía 2,000 habitantes, pero los niños éramos libres. Nos salíamos en la mañana, las familias nos preocupaban, nos pasábamos todo el día afuera, comíamos en la casa que se nos atravesaba, los niños en esa época entrábamos en todas las casas, todas las partes nos conocían y jugábamos todo el día, y nada más al oscurecer había que presentarse en la casa, y eso nadie me lo puede quitar. De hecho, cuando me dio por escribir, hace mucho que no lo hago, publiqué algunos cuentos, fueron bien publicados, y casi todos tienen que ver con esa experiencia de la infancia. Bueno, esto ya aquí terminamos la parte de los agradecimientos y demás. Me van a perdonar un poquito de historia y de anécdotas, voy a tratar de que sea lo más breve posible para llegar a la esencia de esto, porque el título que a mí me pidió Alejandro, me pidieron del colegio que tuviera esta conferencia, es por demás, vamos a decir, atinado, ¿no? Que es, ustedes lo tienen ahí, el papel de las instituciones y de las instituciones educativas en las ferias del libro. No es un título que yo haya puesto, pero me vino como anillo al dedo. Hace como un año y medio, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, invitó a Nubia Macías, la directora de la Feria de Guadalajara, estimada amiga, a Laura Emilia Pacheco, directora de publicaciones de Conaculta, y a mí a hablar en la UAM sobre las ferias del libro. O sea, cómo se veía la Feria de Guadalajara desde adentro, cómo se veía la Feria de Minería y cómo participaba el Conaculta en estas ferias, porque bueno, pues publican muchísimos libros. Pienso que después de la UNAM, o a lo mejor le están llegando, ¿verdad? Es la editorial en México que más libros edita. Se dice, a mí no me consta, y a mí no me gustan las cifras alegres, a mí me gusta que todo sea preciso, porque ¿qué ganamos con inflar o desinflar alguna cifra? Pero se dice hace ya muchos años, como 10 años, que la UNAM publica 1,000 libros al año, ¿no? Esto habla de, pues, un poquito más de 3 libros diarios, y claro, uno ve la producción de la UNAM y uno dice, pues, puede que sí sea cierto, y hay muchos libros que de no ser publicados por la UNAM no serían publicados en ninguna otra parte. Es el caso de la mayor parte de los libros que yo veo allá afuera, ¿verdad? Por eso esta feria y ferias similares son muy, muy importantes, ¿no? Muy importantes. No sé cómo mezclarles los datos que yo les quiero dar. Ahorita ya se me antoja y pues ya lo voy a hacer, ¿verdad? Las ferias del libro en México han venido a sustituir a las librerías. O sea, las ferias han surgido porque no tenemos librerías. Ustedes me dirán, no, ¿cómo sí? ¿Cómo no tenemos? Ahí hay una. Sí, una, ¿verdad?
Uno de los datos que más me impactaron, casi podría decir, me horrorizaron, a veces me va a parecer un poco dramático, ¿verdad? Pero la situación lo es, fue cuando me enteré, recién entrado a la feria, que Barcelona tiene 4 millones de habitantes, 33 y 4, tiene más librerías que México, pero no México ciudad, México país. Hay más librerías en Barcelona que en toda la República Mexicana, ¿verdad? Y hay lugares en la República Mexicana, hay municipios en los que hay que recorrer, vamos, no necesariamente dentro de un estado, pero para encontrar una librería hay que caminar 200 kilómetros. No es posible que un país progrese si alguien interesado en leer un libro tiene que caminar 200 kilómetros. La ley del libro que implica el asunto del precio único tan discutido y demás, yo formé parte de la comisión, entré en ella por la convicción de que la distribución de los libros, la distribución del producto cultural en México, eso incluye discos, eso incluye películas, el cine mexicano, pero lo más directo, ¿verdad?, son los libros, se producen mucho más libros que películas. Y ya vemos que hay películas mexicanas que ahora nos da gusto ver, así como le queda a uno una gran satisfacción después de cerrar un buen libro mexicano, es la misma satisfacción que sentimos cuando salimos de un cine, de ver una buena película mexicana, ¿no? Y en los muchos años que yo estuve en el cine y las clases que yo di en ciencias políticas y sociales, referentes a sociología del cine, evolución del lenguaje cinematográfico, yo decía, por favor, démosle al cine mexicano las mismas oportunidades que le damos al cine gringo. Porque es al cine gringo el que se las damos, a ningún otro cine se las damos, ¿no? Si uno va una semana al cine y ve una película gringa y es mala, no es un churro, quién sabe qué. Y la semana siguiente va uno al cine a ver una película gringa y sale mala. Y la semana siguiente va uno al cine a ver una película gringa, hasta que sale la buena o la que a uno le gusta, ¿verdad? Va uno al cine, ve una mala película, una película mexicana que uno dice, ¡ay, qué mala! Y en un año no vuelve uno a ver una película mexicana. Esas son las diferencias, ¿verdad? Y lo mismo podría suceder con el asunto de los libros, ¿no? Bueno, la distribución del producto cultural mexicano es pésima. Es pésima porque no existen las vías para hacerlo, ¿verdad? Me comentaba el secretario general de la CAP, que estaba por aquí hace un momento con nosotros, pues que las bodegas de todas las instituciones públicas, las privadas no son una excepción, están llenas de libros, ¿no? Y que muchas veces estos libros tienen que obsequiarse. Yo no estoy en contra de obsequiar el libro ni obsequiar la cultura, pero yo pienso que algo que no implica un pequeño esfuerzo no es valorado adecuadamente por la gente. En la época en que yo dirigí la Cineteca Nacional, por fortuna antes del incendio, y después me tocó rehacerla cuando se incendió, pero yo no estaba ahí cuando el incendio, tratamos de vender el programa de los festivales que hacíamos, y no se podía vender. Porque como era la Secretaría de Gobernación, no había el reglamento y todo aquel laberinto que nos permitiera ingresar el cobro de eso, ¿verdad? Y no podíamos vender el programa a $1. Y entonces se regalaba el programa cada año, ¿verdad? Que costaba mucho dinero, francamente, porque llevaba fotos, estaba bien hecho, ¿no? Cuando logramos, después de años de esfuerzos, que se vendiera ese programa a $1, bueno, pasaba esto, se inauguraba la reseña, la muestra, ha cambiado de nombre, y esa noche, al acabar la última función, la Cineteca estaba tapizada de programas en el suelo, ¿no? Eran gratis, ¿verdad? La primera vez que vendimos el programa a $1, ¿alguien volvió a encontrar un programa en el piso? Jamás. Ahora el programa cuesta $50 y la gente lo compra muy bien. O sea, cuando a uno algo le interesa, hace el esfuerzo. Yo no digo que no haya que proporcionar todos los elementos de la cultura, sobre todo, bueno, ¿para qué andar con demagogias y por qué no decir a las clases desprotegidas, a los pobres, etcétera? Sabemos que están ahí, sabemos que hay pobres, sabemos que hay gente que no pueden comprar libros, que no pueden ir al cine. Bueno, pues nos digámoslo, ¿no? Y punto final. Hay que darlo.
Pero yo me angustiaba mucho cuando yo veía la práctica en la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial, donde yo trabajé en la UNAM, de que cada año se hacía una venta de saldo y había montañas de libros a peso, a 5 pesos, y cuando uno veía la clase de los libros, son libros editados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es difícil encontrar ahí un mal libro, ¿verdad? Son buenos libros, buenos temas, buenos autores y además buenas ediciones, ¿verdad? Y entonces, por años nos acostumbramos a que nos tenían que regalar esos libros. Digo, porque dárnoslos a un peso era un regalo, cuando no directamente regalados. ¿Cuántos profesores de la UNAM hablan a publicaciones diciendo, oye, acabo de ver ese libro, ¿no me lo puedes mandar, por favor? ¿Por qué no me lo compran? Hay profesores que tienen muy buenos sueldos y que ya son del SNI, de esto y de aquello, por sus méritos. Bueno, sí, pero si van a una librería no pueden pedir que les regalen los libros, ¿no? En fin, todo este asunto de la mala distribución y demás contribuye a que las bodegas de las instituciones se llenen de libros, ¿verdad? Y ya en ese punto intervienen ciertos elementos políticos. Yo llegué a Publicaciones y Fomento Editorial, no como director, sino como director de difusión, y me pasaban todos los días un paquete así de peticiones de libros que venían de los sitios más insospechados, ¿verdad? Y cuando yo pregunté a la gente, bueno, ¿y esto qué? Ah, no, pues son peticiones, usted fírmelas para que mandemos esos libros. Los mandemos, ¿qué? ¿Los vamos a vender? No, ellos piden donaciones y hay que regalarles. Entonces yo fui a ver al director y le dije, oye, yo no estoy de acuerdo con esto. Aquí cualquiera pide libros, ya hay camiones saliendo cargados de libros, ¿verdad? Y luego el libro está agotado y no se puede conseguir en ningún lado. Y una vez el ilustre don Ernesto de la Torre Villar me dijo que había ido a un pueblito cuyo nombre se me escapa en ese momento, en el estado de Guanajuato, donde hay aguas termales y eso. Llegó, se instaló con su esposa, salió a caminar y se encontró con la biblioteca municipal. Bueno, don Ernesto de la Torre, una biblioteca, pues era como un imán, ¿verdad? Entró corriendo y cuando volvió a México me fue a ver. Me pidió una cita, siempre lo quise mucho, lo vi de inmediato, claro, y me dijo, Fernando, yo quisiera saber por qué en la biblioteca no me acuerdo, es un pueblito, así, dice, los libros que hay de la UNAM, pues son todos los del maestro Gauss, hay algunas cosas de la Grecorum et Romanorum, ediciones bilingües en griego y español, en ese pueblito que de verdad los usarán. Digo, ahí va la crítica muy perceptiva de él, de lo que había visto, y es que eso era todo. Y a mí me tocó hablar con la gente que hacía la selección de libros, porque nadie se ocupaba de eso, y yo les decía, oigan, bueno, ¿y estos libros que regalan, con qué criterios se seleccionan? No, pues damos de los que hay más, ¿verdad? Y entonces, no sé, por ahí el Capital de Marx, a Huehuetoca, La tierra de mi padre, etcétera, ¿no? Yo no dudo que alguien ahí se pueda interesar y que hasta les haga falta, pero habría que hacer un poco de selección. Entonces yo empecé a hacer un planecito y a las siguientes, ¿cómo se llama? De hecho hubo una gota que derramó el vaso. Se inauguró el nuevo edificio a lo mejor se me escapa por el nombre preciso, ¿no? De algo así como de la Asociación Patronal Mexicana, una de esas organizaciones de las cúpulas de poder de México, ¿no? Y decían, vamos a inaugurar nuestro nuevo edificio, tenemos un espacio dedicado a la biblioteca y quisiéramos que nos obsequiaran ustedes libros para la biblioteca. Y ahí fue donde se me prendió el bulbo, ¿verdad? Y entonces les mandé una carta diciendo, lamentablemente la universidad pues no está en el punto ideal de sus ventas. Me permito enviar a usted el catálogo de los libros y marque usted los libros que quiere y les vamos a hacer a ustedes el 50% de descuento que hacemos a cualquier universitario, estudiante, profesor, trabajador, etcétera. No puedo dejar de mencionar aquí que hay algunos de los trabajadores que se asocian con profesores y que dicen que están inscritos y que necesitan libros y los profesores les firman cartas y llegan a pedir 150 libros porque necesitan para sus estudios, ¿verdad? Que a lo mejor están inscritos y hay que dárselos gratis. Entonces yo descubrí 2 o 3 casos de gente que ni estudiaban, de profesores que revendían los libros, etcétera, ¿verdad? No todos los profesores son así, por fortuna es una minoría absoluta, pero vamos, estos fenómenos se dan en todos lados y no ganamos nada con taparlos, mejor decirlos y estar alertas, ¿verdad? Entonces yo le mandé esta cosa a la asociación patronal o como se llame, ¿verdad? Y
pensé, pues hay dos alternativas, ¿verdad? Una, que le manden una carta al rector y que me corran, ¿verdad? Porque pues ahí se regalan los libros, uno está ahí para regalar libros, punto, ¿verdad? O que algo pase. Pues nos mandaron el cheque con la lista de los libros que querían. Ya no fueron los libros que se le ocurrió al encargado del almacén, a los encargados del almacén, un almacén enorme, ¿verdad? Y nos llegó el cheque. Entonces yo fui a ver al director y le dije, ve esto, le expliqué el caso. Y me dijo, oye, qué bien. Le dije, oye, qué bien, hay que hacerlo así. Y dice, bueno, pero es que en algunos casos, le dije, no, por supuesto, esta escuela del Valle del Mezquital está pidiendo algo. Básicamente no tenemos mucho que darles, pero vamos a escoger la biblioteca del estudiante y no les vamos a cobrar. Pero a la Asociación Patronal de la República Mexicana, pues les vamos a regalar los libros, ¿verdad? La cosa empezó a funcionar bastante bien, empezamos a vender bastantes libros vía las solicitudes de donación, ¿verdad? Pero luego, claro, igual que en el gobierno hay sexenios, en la universidad hay cuatrienios, y sobre todo en mí llamaron a la feria, yo me fui, y aparentemente pues esto se dejó de hacer, cosa que yo lamento, ¿verdad? Porque para respetar un libro hay que pensar en él, perseguirlo, y luego hacer un pequeño desembolso. No digo que en todos, ¿verdad? Pero en fin. Bueno, cuando la UAM nos invitó a Nubia, a Laura Emilia y a mí, fue muy claro que las ferias, las dos ferias de las que hablaba, de Laura Emilia Pacheco depende la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Misma feria que ni siquiera tiene un capital que pueda mover, ¿no? Entonces ellos tienen una serie de problemas para organizar esto. ¿Quién mejor que Alejandro puede saber, y que Omar y que muchos de los que están aquí, que todas estas misiones culturales de instrucción, de educación pública, etcétera, pues se hacen a base de sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero bueno, los que estamos en ellas tenemos esa vocación, qué bueno, ¿verdad? Que habemos un poco de todo, ¿no? Quedó muy claro en aquella exposición que la Feria de Guadalajara, la exposición que hizo Nubia, con que yo tengo muy buena relación, fue cómo organizar una empresa y cómo sacarle todo el fruto posible de la empresa para ganar dinero y cómo ese dinero debía alimentar un fideicomiso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y había un sector del público, de los estudiantes de la UAM, que eran los de la maestría de administración pública, etcétera, que bueno, se acabaron plumas y lápices y cuadernos y todo tomando notas, ¿verdad? Y luego me tocó a mí. Claro, cuando yo oía aquello, yo decía, ahora yo qué voy a decir, ¿verdad? Pues resulta que la universidad no persigue fines lucrativos con su feria. A mí lo único que se me pidió fue que alcanzara yo números negros, porque entré y la feria estaba en números rojos, y esto no es por culpa de mis predecesores. Yo me encontré una feria afianzada, con fama, respetada, ¿verdad?, que llevaba 20 años de vida. Esto no es cualquier cosa, ¿no? Ayer se cumplieron 26 años de la creación del Colegio Mexiquense y oímos todo lo que eso ha costado. Pues más o menos lo mismo fue aquella feria, una voluntad no solamente, vamos a decir administrativa, vamos a decir cultural, sino política también. La política se cuela por todos lados, eso no se puede evitar, ¿no? Y yo puedo decir que mis predecesores, entre otras cosas, solucionaron los problemas sindicales. El sindicato de la UNAM, no tengo que decirles a ustedes nada de él, ¿verdad? Ya ustedes lo saben todo, ¿no? Pero cuando yo llegué, la mayor parte de los problemas sindicales estaban resueltos. Eso me permitió concentrarme en el programa de actividades culturales, que es realmente lo que yo sé hacer, ¿no? Si es necesario lo otro, bueno, pues hay que lidiar, porque todo forma parte del paquete, ¿verdad? Pero yo pude entrar ahí. La Feria del Libro de Minería tiene raíces bastante lejanas. La primera, que no fue de Feria del Libro de Minería, sino fue una sencilla Feria del Libro en el Palacio de Minería, se hizo por voluntad de José Vasconcelos. José Vasconcelos tenía un asistente y le dijo, quiero hacer una feria del libro, se la encargó, se hizo la feria. Cuando se hizo la feria, Vasconcelos ya no estaba en ese puesto, pero ese asistente, que se llamaba Jaime Torres Bodet, hizo la feria. Pasaron muchos años, eso fue en 1920 y tantos, pasaron muchos años, y cuando Jaime Torres Bodet fue nombrado secretario general de la UNESCO, el único mexicano que hemos tenido, hasta Lourdes Arizpe, que fue secretaria general adjunta hace 5 o 6 años, el único mexicano que hemos tenido como secretario general de la UNESCO, llevó la Asamblea General de la UNESCO a México, a la Ciudad de México. Y yo pienso que él recordó aquella feria del libro y dijo, vamos a hacer una feria del libro.
y la volvieron a hacer en minería, porque ahí la había querido Vasconcelos. ¿Por qué? Pues quién sabe. En esa época ni siquiera existía la Escuela de Ingenieros que funcionó en el Palacio de Minería. Esas son nuestras raíces. Cuando el Palacio de Minería está ya muy, muy maltratado, a principios de los años 70, y se decide la restauración del palacio, que dura más de 3 años, ¿verdad? Hasta los cimientos y demás, de pronto, bueno, ya el palacio estaba listo. Y le dijeron a Javier Jiménez Espriu, bueno, ahí está su palacio, ¿y ahora? ¿Verdad? Entonces, Jiménez Espriu, él como que siempre exige este reconocimiento que yo le doy con mucho gusto, dijo, el Real Seminario de Minas se construyó para que fuera una escuela. Eso va a seguir siendo una escuela. Para entonces ya había sido, ¿cómo se dice?, cuartel, lugar para poner los caballos, etcétera, y honor a quien honor merece. Maximiliano lo hizo subir, él asistió una vez a los exámenes de los alumnos. Los alumnos del Real Seminario de Minas tenían que hablar latín y griego y dominar un instrumento musical, ¿verdad?, para empezar, y ya después empezaban a estudiar los elementos de ingeniería, digamos, que los llevaban a ser especialistas en minas, ¿no? Vivían en la escuela, el director también. Yo les he dicho, ya que dirijo esto, no me pueden poner aquí un departamentito para que yo viva aquí también. Digo, el palacio es muy bonito y además lo tendré yo que atravesar la ciudad todos los días, ¿verdad? El caso es que dijeron, hace falta ver cuál fue el espíritu del Palacio de Minería. El Palacio de Minería, sabe que hubo ahí una feria del libro, no se acordaron de la segunda, la de Javier, del otro, en fin, se acordaron de la de Vasconcelos. Y entonces decidieron hacer la feria de minería. Lo organizó un señor que años después, no tantos, sería llamado a Guadalajara a organizar la primera Feria del Libro de Guadalajara, que evolucionó por otro lado, le invirtieron mucho dinero, y bueno, pues ahora es uno de los acontecimientos culturales más grandes que tiene este país, igual que el Festival Cervantino, ¿no? El caso es que se hizo esa feria y se creó un comité para tener la Orquesta Sinfónica de Minería. La Orquesta Sinfónica de Minería es una orquesta bastante sui generis, no existe, pero ustedes la pueden oír tocar. Y es que cuando llega la temporada de verano, que es cuando las orquestas destacan, contratan una serie de músicos, se forma la orquesta y da una hermosa temporada en la sala de Nezahualcóyotl, ¿verdad? Y han cultivado un estilo como menos sofisticado, vamos a decir, ¿no? Con programas que le llegan más al público, en fin. O sea que se crearon esas dos cosas en un ánimo de recuperar el espíritu del palacio. Y yo creo que se logró bastante, ¿no? Así empezó la feria, y cuando me tocó a mí hablar junto a Nubia Macías de la feria de minería, pues así como ella había hecho mucho énfasis en las ganancias que tenían, en cómo habían logrado traer esto, aquello y lo demás allá, porque son sus logros, yo hablé de que no perseguimos fines lucrativos, de que pasamos de tener más o menos en 7, 8 años 60,000 asistentes a más de 120,000 de paga, porque también es muy curioso, los libreros, los editores, no los libreros, disculpen la equivocación, querían que fuera gratis. Claro, porque gratis entra más gente, ¿ya? Entonces ellos dicen, vamos a vender más, pero la feria cuesta dinero. Y se trataba de que la feria fuera autosustentable, y ahora lo es. Pues qué bueno que es autosustentable la feria, no cuesta tanto dinero. El presupuesto nuestro es de 11 millones de pesos, ¿ya? De hecho, es como de 10,200,000 y sacamos 11,5 millones. Y eso nos permite decir que estamos en números negros, ¿no? Eso es muy poco dinero, ¿ya? Yo voy a la Feria de Guadalajara, voy a la Feria de Monterrey, voy a todas las ferias que se me atraviesan. Soy amigo de todas las ferias por gran convicción, ¿verdad? Y bueno, pues doy los consejos que puedo. Ya llevo 13 años, soy una especie de fenómeno de funcionario longevo en algún puesto en la UNAM, ¿verdad? Porque 13 años en una sola cosa es como, no es normal, no es lo que se acostumbra, ¿no? Y aquella vez yo dije a los chicos, ¿verdad? Todas las disciplinas, todas las cosas que nosotros habíamos hecho para
impulsar que la feria funcionara. Entonces resultó que los chicos que estaban del lado de humanidades y etcétera, los de administración pública empezaron a aburrirse y los otros empezaron a despertar. Y fue muy simpático y al final lo comentamos, los tres ponentes, pues somos buenos amigos, ¿verdad? Y le dije, pues mira, yo aprendí de ti, y Nuria me dijo, pues yo también aprendí de ti, ¿verdad? En este momento ya van a ser 4 años que la Feria de Minería tiene más de 1.150 actividades por feria. Cuando yo llegué eran 8 días, de ahí se pasaron a 9 días, y luego a 10, y luego a 11, y luego a 12, y la feria pasada llegamos a 13, y me niego a aumentarle un día más, ¿verdad? Manuel Peinberg, mientras era miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, en una reunión de amigos, me dijo, oye, fui a tu feria, bueno, ya es mi feria, ¿no? Fui a tu feria, qué bien, y todo, pero hay algo que no entiendo, dice, ¿por qué no la dejas todo el año? ¿Verdad? Y yo te dije, trágame tierra, ¿verdad? Que no se lo oye por este señor en la Junta de Gobierno decir que la feria esté todo el año. Ni podría funcionar. El campeonato de fútbol funciona porque va creciendo y se llega a un clímax, que es el juego final, a ver quién es campeón, ¿verdad? Y la temporada de ópera, pues los aficionados de ópera la están esperando y cuando llega se medio matan para conseguir los abonos, etcétera, etcétera. Vamos, nada es permanente y sobre todo infinito y, por ejemplo, el espacio de la feria no es infinito. Nosotros, pues no hemos podido crecer, hemos crecido un poco, haciendo milagros verdaderamente, porque pues el Palacio es ese, y no hay nada más que hacer, ¿verdad? Guadalajara, con sus esfuerzos y su ingenio y su genio y su todo, pasó de 7 a 12.000, de 12.000 a 24 y de 24 a 45.000 metros cuadrados, ¿verdad? Y a veces a mí las editoriales me dicen, es que no es posible, Fernando, tu metro cuadrado es el más caro de todas las ferias del país. Y le digo, sí, pero tú tienes un stand de 4 metros y en Guadalajara, así se lo digo, ¿verdad? A él ahí en secreto, te encajaron uno de 200. ¿Verdad? Porque en Guadalajara también son hábiles para lo suyo. Los stands de la entrada son los más caros, ¿verdad? Y eran de 200 metros. Pero cuando duplicaron el espacio porque construyeron la otra nave, no ellos, porque es el centro de exposiciones de Guadalajara, entonces los stands de adelante de 200 metros pasan a ser de 400. Y cuando alguien llegó y dijo, oye, vengo a mi stand y todo, oye, pues es que tu stand ya no es tuyo, fíjate. ¿Verdad? ¿Pero por qué no es mi stand? Pues es que es de 200 metros y ellos que ya quedaron en segundo lugar. No, pero no, pues los de adelante son de 400 metros. ¿Verdad? Y con estas palabras me lo dijo, dice, me hicieron manita de puerco y tuve que comprar 400 metros que no necesito. Bueno, ellos saben su negocio. Esto no es una crítica a Guadalajara. El que quiera estar ahí, que pague los 400 metros, ¿no? Nosotros, ya un stand, claro, el stand más grande, que es el de la UNAM, como es lógico en nuestra feria, pues tiene como de 130 metros, ¿verdad? Eso es todo. Y yo lo que he tratado es que con la culta, siglo XXI, el Fondo de Cultura Económica, tengan los patios, que son los stands más grandes, pues porque hay que impulsar la producción de libros mexicanos y en México. Muchos de esos libros son mexicanos, pero no son de autores mexicanos, el Fondo de Cultura, por ejemplo. Pero hay que apoyarlo y hay que impulsarlo. No perseguimos fines lucrativos. Y entonces, al hablar eso, otro sector de aquel público de la UAM se interesó. Bien, ahora vamos a pasar a otra cosa, disculpen toda la anécdota esta y demás. Yo tomé posesión de la feria el 16 de noviembre del año del conflicto de la UNAM, ¿verdad? En el Palacio de Minería, en donde se llevaban a cabo las reuniones entre el Consejo Estudiantil y los representantes de las autoridades. Ni siquiera estábamos seguros de que se iba a poder llevar a cabo ahí la feria. Entonces imagínense qué bautizo. Me dijeron, oye, esto quién sabe si se va a poder. Entonces, vete a San Ildefonso, dile a Lolita Beistegui que a lo mejor nos tenemos que mudar para allá. Yo no tengo ninguna autoridad sobre Lolita Beistegui, ¿verdad? Y toma medidas porque a lo mejor a la hora de la hora tenemos que armar allá la feria, ¿no? Bueno, Lolita Beistegui, desde entonces yo le tengo el mayor de los respetos porque llego, le digo esta noticia infausta e infame, ¿verdad? Y con una gran sonrisa, pero yo veía como rechinaban los dientes, me dio los planos, me dio todas las facilidades y yo organicé 2 ferias al mismo tiempo. Y yo tomé posición el 16 de noviembre y la feria es en febrero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sobreviví a eso? No lo sé. Pero el caso es que aquí estoy y se acabó el conflicto muy poco tiempo después. La feria se pudo hacer en minería y tuvimos 220 actividades, ¿verdad?
moviéndonos a todo vapor, a todo lo que podíamos, echando yo mano de contactos personales, por qué no decirlo, pero sobre todo armé una especie como de, hagan de cuenta que me compré un árbol de Navidad, y es la estructura de la feria, que son las efemérides. Y luego le vamos poniendo las esferitas y las cosas que ya son los adornitos, y ahora usamos el mismo árbol cada año, ¿verdad? Y entonces anunciamos, pero claro, el primer año pues escogimos 5 efemérides, lo que se pudo, porque no sabíamos qué destino iba a tener aquello, y ahora nos llueven cartas diciendo no se les vaya a olvidar el famoso bardo de Acaponeta, Nayarit, etcétera, etcétera. Nos piden que celebremos efemérides de toda la República, ¿no? Pero además, nos hemos tenido que limitar a centenarios y luego a centenarios de nacimiento, no de defunción, porque está la cantidad ya de fechas que nos piden celebrar impresionante. Y Alejandro lo conoce, nosotros editamos un calendario, me dijo la que ahora es su directora, cuando yo entré ya estaba ahí, me dijo, los editores se quejan de que no se les tiene ninguna atención. Le dije, quieren más atención que hacerles una feria en donde los que venden y ganan son ellos, pues esa es ya la mayor atención que les podemos tener. Pero entonces decidí que con las obras de arte pictóricas integradas al Palacio de Minería, íbamos a hacer un calendario. Y desde entonces no hemos fallado de hacer ese calendario, las obras pictóricas se llegaron como al 4º o 5º año, pero yo descubrí en el acervo, en la biblioteca, la única colección completa que existe en el país de grabados de Piranesi. Y entonces desde entonces ya son grabados de Piranesi, y empecé haciendo 750 calendarios, ahora vamos en 3.500 calendarios y no nos damos abasto. No hay profesor que no quiera su calendario, no hay instituto y demás de la UNAM que no quiera su calendario, no hay editorial que no quiera su calendario, etcétera. Y empezamos a poner efemérides, las fechas, nacimiento de Juan de Dios Pesa, nacimiento de Martín Luis Guzmán, etcétera. Y luego por ahí me dijeron, pon algunos de los que viven y que son grandes, Carlos Fuentes, etcétera, etcétera. Ahora, ese calendario es un quebradero de cabeza para nosotros. Gente que no está en el calendario me manda unas cartas diciéndome de qué me voy a morir, ¿verdad? Pero con qué gusto les leería yo algunas de esas cartas, ¿no? Hubo un conocidísimo intelectual, al que le tengo respeto y todo, pero que me dijo, en tu democrático calendario no figuro yo, sin embargo. ¿Verdad? Democrático, pues porque entraba toda la gente, ¿verdad? Menos él, ¿no? Y a esas horas, pues hacer más espacio. Bueno, el próximo calendario, ojalá ustedes puedan ver alguno por acá, yo les mando a Alejandro, va a haber una notita que diga que debido a este fenómeno, pues ya no podemos poner a los escritores vivos de menos de 60 años, porque ya no caben. ¿Verdad? Ahora todo el mundo quiere estar en el calendario. Todo esto son pequeños síntomas, pero que hablan de que la feria ha crecido, ha impactado, la gente se quiere ir a presentar, la gente quiere estar en el calendario de la feria, etcétera. Todo esto, yo pienso, no habría sido posible si no se hubiera dado esta longevidad mía ahí. No porque yo sea un genio, ni mucho menos, sino porque lo sabemos muy bien. Llega un funcionario, empieza un programa de trabajo, y a los 4 años o a los 6 años va para afuera, y el que llega, ¿cuántas veces hemos oído esto? Es una frase que yo detesto bastante, ¿verdad? Ahora sí se van a hacer aquí bien las cosas. O sea, los de antes eran todos tarazos, ¿verdad? Pero ya llegué yo que soy un genio, ¿verdad? Una funcionaria cinematográfica de Conaculta que ocupó su cargo hace como 1 año y medio, llegó junto a toda la gente de la Cineteca Nacional, ya dije dónde es, y les dijo, pues señores, se acabaron las vacaciones, ahora sí van a tener que trabajar ustedes. Gente a la que yo conozco bien, yo dirigí la Cineteca, trabajan con sueldos mucho menores de lo que deberían, es como trabajar en alguna medida en el colegio. Investigadores que están ahí, que su vida es el cine y los conocimientos del cine y todo, y llegan a decirles que se les acabaron las vacaciones, ¿verdad? ¿Con qué derecho, no? En fin, pues por eso es bueno llegar a cierta edad, ¿verdad, Omar? Ayer lo hablábamos, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Se vuelve uno más tolerante, se vuelve uno más respetuoso, se vuelve uno más una serie de cosas, y más mañoso también, ¿verdad? Los vicios también crecen. Empezó la feria, empezó la preparación de la feria y pues yo siempre he sido ratón de librería más o menos, entonces escribí hablé a 1, 2, 3 editoriales y les dije, oiga, ustedes van a publicar tal novela, ¿por qué no la vienen a presentar a la feria? Respuesta, ay, licenciado, las presentaciones de libros sin para nada. Pero yo venía de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM y ya había yo oído esa respuesta.
Y mi respuesta a esa respuesta es, mire, ¿usted cree que si presenta un libro y manda 1000 invitaciones, van a llegar 1000 personas? Y que a la salida le van a comprar 1000 libros. Digo, eso no existe. Digo, usted va a enviar 1000 invitaciones. Si le va muy bien, van a llegar 80 personas. Normalmente le van a llegar entre 40 y 50. Y si a la salida ven 5 libros, le va a ir muy bien. Pero 1000 personas con el cartoncito ya saben de la existencia de ese libro. Esa es la esencia de las presentaciones de libros. Es más, Gonzalo Celorio inventó una frase que dice: a los amigos se les conoce en la cárcel, en la cama y en las presentaciones de libros, ¿verdad? Y creo que tiene razón, ¿no? Bueno, pues entonces resulta que de las editoriales nadie se apuntó para los libros, ¿verdad? Entonces yo pensaba que cuando empezara yo con mis telefonemas y mis contactos sobre todo, ¿verdad? No, ¿verdad? Que yo iba a ser una avalancha que no nos íbamos a dar abasto. Bueno, pues entonces a invitar amigos, a invitar... Federico Campbell es mi amigo, David Huerta es mi amigo, me honran esas amistades, ¿no? La única vez que ha ido José Emilio Pacheco a presentarse en la feria, ha ido a todas las ferias a comprar libros, pero la única vez que fue hace 3 o 4 años, cuando cumplió 70 años, porque le dije: José Emilio, nunca has venido. Pero yo sé que a mí no me vas a decir que no, porque cumple 70 años, va a haber muchos festejos. Lo mismo me pasó con Monsiváis y sus 70 años, ¿no? Y fueron, ¿no? Pero al principio no fueron, entonces inventé las efemérides. Me compré mi arbolito aquel de Navidad, ¿no? Y empezamos. Y pues nada más, ya la feria salió como salió, 220 actividades culturales, ahora sí que de tocho muerto, ¿verdad? Y aquí entro ya al tema que Alejandro me pidió, de la importancia de la participación de las instituciones y de las instituciones culturales. En cuanto pasó la feria, pero así que acabó un día y al día siguiente ya estaba yo pegado en el teléfono, qué bueno que esa manía se me quedó porque me ha ayudado mucho. Yo no conocía más que a una persona que fuera directora de una dependencia de instituto o facultad universitaria, que era Silvia Torres, que en los últimos 5 años ha recibido todos los premios habidos y por haber, el premio L'Oreal, el premio Nacional de Ciencias, es una astrónoma, de esposa de Manuel Pemberg, todos los premios habidos por haber. Le digo, lo que más envidia me da ella no son los honores, le digo, sino el dineral que te has llevado, ¿verdad? Le hablé y le dije: oye, Silvia, ay, Fer, supe que ya estás en la feria, quién sabe qué. Sí, ay, felicidades. Le dije: bueno, sí, felicidades, pero sus libros están aquí en el stand de la UNAM, pero ustedes no hicieron ninguna actividad. Respuesta: Fernando, pues si aquí no escribimos literatura. Mi respuesta, que es la misma desde siempre, aunque ahora ya casi no la uso, le dije: oye, esto se llama feria del libro, no se llama feria de la narrativa. Respuesta: no me digas que podemos participar. Bueno, la mayor parte de las dependencias de la UNAM no sabían, no nada más que podían, sino desde mi punto de vista debían participar, ¿verdad? Pero en publicaciones y fomento editorial yo había aprendido una cosa muy importante. De los 52 programas de radio que había al año y de las 12 presentaciones de libros, una por mes, que se hacían, quienes habían estado antes, 50 de las presentaciones eran de literatura o de poesía. Otra era pues, de historia, a lo mejor, o de psicología, y eso era todo, ¿no? Y entonces había una señora que había encontrado pues un modo de vender muy fácil. Ella invita a un escritor, ¿a qué escritor lo invita a un programa de radio para que hable sobre y que no vaya? Pues todos van, ¿verdad? Digo, claro, ya José Emilio ya no quiere ir, ni los mega consagrados pues están cansados y todo, pero los demás van con mucho gusto, ¿no? Y ella le decía: a ver, maestro, cuénteme usted, ¿cómo es? Y el señor hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y yo dije: esto no me está funcionando. La universidad publica prácticamente en todos los campos del conocimiento. ¿Dónde están las ciencias? ¿Dónde está la tecnología? ¿Dónde están muchas otras cosas, verdad? Y entonces, claro, cuando quise hacer ese cambio, pues la señora ya no pudo porque no conocía cosas científicas y todo, pero me encontré un muchacho especialista en divulgador científico, que no es científico él, pero que sabe mucho, y empezamos a cambiar el programa, ¿no? Y alguna vez llegó un catálogo, el catálogo nacional de el Mintos, del Instituto de Biología. Y entonces yo vi aquel mamotreto, ¿verdad? Y a alguno de mis colaboradores estaba ahí, ¿qué es esto? ¿Qué son los elmintos? Y me dijo: ay, maestro, ya no se acuerda, platelmintos, nematelmintos. Digo: sí, las palabras me suenan, pero ya no sé qué son. Digo: que no era la solitaria. Dice: exacto. Pues era un catálogo de gusanos, ¿verdad? Bueno, resultó que por alguna extraña razón,
los gusanos que hay en México se parecen bastante a los de algunas partes de Europa Central, Checoslovaquia, etcétera. Y esta colección del Mintos, del Instituto de Biología, hace muchos intercambios con universidades de aquellos países, hasta el grado que ellos les sugirieron, los ayudaron a echar el catálogo nacional porque iban a poder servir mucho. Y no dejaron de contarme cosas chistosas, como que mandaban un gusano que era ya medio peligrosón y todo, y se perdía el gusano del correo y nunca lo recibía. Quién sabe dónde iba a dar el gusanito, ¿no? Bueno, presentamos ese libro y se llenó el auditorio de la Casa Universitaria del Libro. Cuando yo pensé que iba yo a estar con mis colaboradores, llegó una cantidad de gente y ahí descubrí el enorme interés que existe. Punto uno, por la biología, segundo, por la ciencia y segundo, por todo, en el México estudioso. ¿Verdad? Eso fue fantástico. Entonces, cuando yo llegué a la feria y me dijeron, ¿qué podemos participar? Me puse a hablarle a todo el mundo, ¿no? De ahí derivó que empecé a dar diplomas. Entonces estos diplomas les servían para sus ascensos escalafonarios, ¿no? Y para el SNI, y para no me sé todos las cosas, porque como yo no me beneficio de ellos, ¿verdad? Pero empezaron a asistir, y los invitaba yo, e iban más, ¿verdad? Y ¿qué les puedo decir? Uno o dos casos, nada más. Fui al INEGI. Que está dividido en 4 zonas para su administración en el país, a la parte central, claro, ¿no? Y les dije, oigan, ustedes tienen un buen stand, pero no hacen ninguna actividad cultural. Pero si nosotros no escribimos novelas, maestro. Le dije, no, pero elabora todos los mapas del país, todas las estadísticas, etcétera, ¿no? Bueno, el INEGI, desde hace 10 años, tiene más de 40 actividades en cada feria. Tienen seminario de elaboración de mapas para niños, para adolescentes y para adultos. ¿Por qué y cómo se hace un censo, etcétera? Y las actividades están así. Fui al Museo de Historia Natural de México, ¿no? Que está en Chapultepec, porque un día me encontré un libro muy bonito de las especies mexicanas hecho por ellos. Yo creo que en ninguna parte me han recibido tan mal. Lo recibió el director porque no le quedó de otra. Estuve insistiendo en no sé cuántas semanas, ¿verdad? Por fin me recibió con muy mala cara, pero llamó a sus colaboradores. Y entonces yo le dije, oiga, yo vi un libro, ni siquiera me lo había podido comprar. Para empezar estaba agotado, era caro. Allá afuera tenían uno expuesto, pero ya no había. Dije, yo vi un libro, y entonces, ¿por qué ustedes no presentan el libro? Y dijo, no, esa es una excepción, aquí no son libros, ¿verdad? Y bueno, yo seguía hablando y le vendía a la feria y demás. Y entonces uno de los colaboradores dijo, ¿podría yo, señor director? Sí. Y entonces dijo, perdón, y nosotros podríamos dar charlas, podríamos ofrecer, por ejemplo, nosotros tenemos programas que ofrecemos a las escuelas. Era la época, hace 10, 12 años, en que estaban muy de moda los dinosaurios. Hace 100.000 millones de años y hace 10 años se pusieron de moda los dinosaurios. Y entonces, y estos programas los ofrecemos. Y le dije, pero claro, por supuesto. Es más, les dije, yo les ofrezco, pues no es propiamente un stand, es un pedazo de pasillo, pero yo se los ofrezco gratis. Bueno, pues estos muchachos, no su director, ¿verdad? Fueron e hicieron, en 4 metros cuadrados, hicieron el mejor stand de la feria. Dibujaron un tiranosaurio en la pared, e hicieron la cabeza del tiranosaurio de papier maché. Entonces uno entraba ahí para cruzar y había un tiranosaurio que se lo iba a devorar a uno en ese momento. Del otro lado pusieron una cajita de maripositas clavadas con alfileres y se paró una señora ahí y a toda la gente que pasaba les daba sus programas de conferencia sobre dinosaurios, sobre cuánto hay, ¿verdad? Nunca han dejado de ir. Ese día, me han confesado, vendieron actividades para todo el año, tuvieron actividades todo el año, semanalmente, el Museo Nacional de Historia, gracias a su asistencia a la feria. O sea que es cuestión de rascarle por todos lados, ¿no? A todos los que me han dicho, vamos, yo hice la broma, que me perdonen por favor los útiles contadores públicos que pueda haber aquí en la sala, pero cuando en la feria pasada la Facultad de Contaduría y Administración inscribió 5 actividades, dije, ahora sí ya la hicimos, ¿no? Digo, porque llega a una conferencia de contaduría y administración, yo creo que yo entro y antes que empiece ya me quedé dormido, ¿verdad? Pero yo soy muy negado para esas cosas. O sea, ¿qué fue lo que hice? Yo me volví hacia el interior de mi institución. Y lo que yo quise fue fomentar nuestro talento interno, ¿verdad? Entonces, empezamos a tener muchas más actividades. Por eso digo que 220 actividades en mi primera feria, habíamos aplicado eso, habiendo organizado nosotros lecturas y lecturas de teatro y cuánta cosa hubo.
comparadas con 150 actividades del Estado invitado, son muchísimas actividades del Estado invitado. Antes teníamos 25, 30, 32. Cuando llegó el Estado de México fueron un poco más de 150, ¿no? Y ahora no hay Estado que asista que no lleve 70, 80 actividades, ¿no? Y ahora estamos en más de 1.150 y es imposible aumentar. Ya aumentamos días, ya nos dieron más salones en el Palacio, esos salones se ocupan, funciona como escuela, ahí funciona la División de Educación Continua, y de pronto pensé, hace como 6 años, una amiga, Alicia González Manjarres, que trabaja en el Instituto de Fisiología Celular, contando así, platicando, me dijo, fíjate que fue una conferencia muy interesante, es un especialista en mariposas monarca, y entonces contó por qué las mariposas monarcas son anaranjadas. ¿verdad? Y dice, ay, güey, ¿por qué son anaranjadas? Y claro, ella es especialista en genoma y no sé cuántas cosas, me dio una explicación extraordinaria. Y bueno, el caso es que las mariposas monarca llegan a los bosques de oyameles porque se nutren de la resina de eso, se la comen, eso les da un cierto color, y si un pájaro se las come, les revienta el sistema nervioso. Entonces, su color hace que los pájaros digan, como les dicen a los niños chiquitos gringos, cuando van a meter el dedo en el enchufe, le dicen, no, that's a no-no, o sea, es algo que no hay que hacer. Así saben, muy bien, solo que aquello tomó algunos cientos de miles de años, ¿verdad? Muchas especies de pájaros se extinguieron porque se comieron las mariposas, etcétera. Y cuando me lo acaba de contar Alicia, le dije, eso me lo tienes que repetir en el Palacio de Minería. No, hombre, que te voy a repetir yo, es una conferencia que yo escuché, pero es una mujer muy, muy, muy entusiasta, y de ahí nació la idea de hacer ciclos de divulgación científica. Entonces, ya hemos tenido el genoma humano, ¿cómo se llama? Prevención, defensa de la biodiversidad en México. Eso tocó el año que fue el Estado de México, y nosotros mandamos una carta de invitación con las efemérides, o sea, qué escritores se van a conmemorar, sobre todo nacimientos, a veces muertes, en fin, ¿verdad? Y cuáles son los temas, los grandes temas, desde que están los ciclos científicos, de la parte científica, ¿no? Bueno, en defensa de la biodiversidad, nosotros hicimos 5 conferencias, y el Estado de México instituyó 7 conferencias en defensa de la biodiversidad. Y en total fueron 27 conferencias de universidades, instituciones editoriales, etcétera. Por eso esa multiplicación de las actividades, ¿no? 2 años después, bueno, y eso fue porque se hablaba del genoma humano y todo, y dije, todos hablamos del genoma humano, pero yo sé lo que es el genoma humano, puedo explicarlo. Sí, he visto la doble hélice y todo eso, pero ahí me quedo, ¿no? Entonces, vino la crisis económica, la crisis financiera y todo, el Producto Interno Bruto y el ingreso per cápita, etcétera, y fui a ver a Rolando Cordera y le dije, oye, se habla mucho de esto, pero yo creo que la mayor parte de la gente no lo sabe. Gran éxito, llevamos 4 años ya también con el ciclo económico que ha analizado la crisis y demás, pero no podíamos crear un ciclo para cada especialidad de la universidad, porque entonces ya no iba a haber lugar para nada más. Entonces ahora ya vamos alternando, entonces tuvimos psicología, luego tuvimos geografía, luego tuvimos psicología, y se agregan cosas. ¿Quiénes son los editores que publican libros sobre esos temas? Son fundamentalmente las instituciones educativas. Entonces, la participación de las instituciones, por un lado, y las instituciones educativas en las ferias del libro es fundamental. Porque si editorial tiene un libro de biodiversidad, lo va a inscribir. Pero lo que va a promover son sus autores, a los que tiene contratados, ¿verdad? Hay muchos que valen la pena, hay otros que valen un poco menos la pena, etcétera. A mí voy a usar el verbo, a mí me atormentaba bastante cuando yo llegué a la feria que gran cantidad de libros eran de autosuperación. Y yo mismo le di una explicación, dije, bueno, pues es gente que no quedó conforme con la educación que recibió en su casa, en la escuela, etcétera, y quiere superarse. Entonces, ¿cómo? Pues leyendo un libro. Pero la mayor parte de esos libros son muy elementales, hablan de cosas, pues, por demás lógicas, que en cualquier escuela se pueden aprender, ¿verdad? Y para mi placer, no nada más en general ha bajado mucho la producción de libros de autosuperación, sino que en la feria llevan muy, muy pocos. Estuvieron molestando bastante a Gerardo Ferrando, que era mi jefe entonces,
con que ya no cabía ahí la feria y que había mucha apertura. Yo le decía, Gerardo, vienen sábado y domingo, es normal, que vengan entre semana, no hay tanta gente. Bueno, me hicieron preparar 5 escenarios, la palabra aquella, ¿verdad?, para cambiar la feria del lugar. Bueno, fue un lío porque hubo que tomar los planos desde el viejo San Agustín del Sur, la Biblioteca Nacional, de San Ildefonso otra vez para variar, etcétera, etcétera. Y yo con muy poca confianza de que la feria pudiera funcionar fraccionada, y siguió la exposición ante el comité directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, y al acabar dijeron, agradecemos muchísimo el esfuerzo. Pero hay una cosa que no entendemos, Gerardo, le dijeron a Gerardo Ferrando, ¿no? Ustedes tienen una feria que es una joyita. Sabemos muy bien qué es lo que vamos a vender aquí. Está atascado y se la quieren llevar. Están ustedes en el centro histórico, hay gente que viene del centro histórico una vez al año porque viene de la feria y aprovecha para ir a ciertos restaurantes. Tienen ustedes 2 líneas de metro a tiro de piedra y se la quieren llevar porque ¿a dónde nos la íbamos a llevar? A 3 cosas en el centro histórico, ¿cómo se llama?, edificios de la universidad, o bien al Palacio de los Deportes, o bien al Centro Cultural Universitario, con unas carpas inflables donde iban a estar adentro, y las presentaciones en las salitas culturales del Centro Cultural Universitario, etcétera. Entonces ellos dijeron, miren, gracias, pero pues si ustedes quieren ir a la Ciudad Universitaria, nosotros aquí nos quedamos. Y después yo le dije a Gerardo, ¿viste qué bonito? Consideran que es su palacio, le digo. Es tu palacio, el director, ¿verdad? Digo, pero consideran que es su palacio. Digo, pues qué bueno que sientan que aquí es su lugar. Eso no bastó. Gerardo me pidió que hiciera una encuesta. Hice otra 1 año después, e hice otra 3 años después. En la primera, el 79% del público dijo que no quisiera que la feria se fuera de ahí. En la segunda, el 82% del público dijo que no quisiera que la feria se fuera de ahí. Y en la tercera, el 84% del público, ¿verdad? Y cuando decían que sí, que se fuera a otro lado, proponían la mayor parte de la gente en mi delegación. Bueno, ¿y a dónde quisiera usted que se fuera? A mi delegación. Pues no eran tontos, ¿verdad? Pues es más práctico eso, ¿verdad? Y después yo, bueno, pues la vida, uno vive muchas cosas, ¿verdad, Omar? Y yo un día les dije a un grupo de gente, les dije, ¿cuántas personas en toda su vida entran a un palacio? A un palacio, ¿verdad? Bueno, hay personas que en toda su vida no entran a un palacio. ¿Por qué? Pues porque no está en su destino, en sus actividades, en su formación, en lo que sea, ¿verdad? Entonces, para muchos estudiantes de secundaria, de preparatoria, no van tantos niños a minería, ¿no? Por la cantidad de gente y porque hay una feria de libro infantil y juvenil, los llevan a las escuelas. Pero tal vez hay personas que la única vez que van a entrar a un palacio grande, muy imponente, como el de minería, es cuando van a la feria. Hay gente que vuelven por el palacio, ¿verdad? Las actividades tienen lugar en el salón de actos, que fue donde tomó José Porfirio Díaz la última vez, en la capilla, ahí hacemos conciertos y demás, la capilla bellísima, ¿verdad? El edificio de Manuel Tolsá, en fin, o sea, todo influye. Yo me acuerdo que cuando yo iba a la feria, sin imaginarme que alguna vez iba yo a parar ahí, me gustaba porque me perdía. Después ya no sabía dónde está. Entonces se me hacía un poco como visitar Venecia, entonces buscando algún callejón y de pronto salí a una plaza maravillosa o a una placita muy bonita, ¿verdad? Y he comentado con la gente y me han dicho que sí, que es cierto. Entonces, entre los estímulos, entre la variedad de temas que hemos los estímulos a los conferenciantes, entre la variedad de temas que hemos impuesto en el programa de actividades culturales, más de 1,150, son muchas actividades culturales, ¿no? Ahora ya no hay escritor que se niegue a ir a firmar, etcétera. Confieso que ahora me cuesta mucho menos trabajo. La feria ha crecido y yo pienso que para mí ha quedado bastante claro que si yo no me hubiera vuelto hacia mi institución, la UNAM, y no hubiera yo jalado a los unamitas a que se presentaran ahí, cosa que después provocó que de todas las universidades vayan ahora, ¿verdad? Quintana Roo está invitado para el año que entra, porque llevan 5 o 6 años asistiendo, dando conferencias de lo que ellos hacen, etcétera. Cuando ustedes ven las cosas que hacen en Ciudad Juárez, que todos sabemos cómo se vive en Ciudad Juárez, además yo tuve, no sé si la suerte o la mala suerte de ir hace 2 años, y yo no daba crédito a lo que vi en la ciudad, y que tienen congresos de filología en Ciudad Juárez, en medio de las balaceras, ¿verdad? Y demás.
y no dejan de participar. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez no deja de participar por nada, ¿no? Queda muy clara la importancia o sea, quienes hacemos ferias de libro, sea del tema que sea, claro, puede haber algún tema ya de plano muy dejado de la mano de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que preocuparnos por la asistencia de las instituciones que publican también y de las instituciones culturales en particular. Poner en valor el talento local. Eso se los he aconsejado a las gentes de todo el país que me han visitado. Antes, la chica que era mi secretaria, me la robaron, se la llevaron con argumentos de mucho peso a León, y desde la feria pasada ella es la directora de la feria. Eso a mí me llena de orgullo, ¿no? Y le dije, acuérdate, el talento local, antes que nada. En la feria pasada participaron en nuestra feria 54 dependencias de la UNAM, con 3 actividades que han llevado, muchos llevan muchas más, ya habían sido 150 actividades, ¿verdad? Participaron 68 instituciones ajenas a la UNAM, entre otros el Centro Toluqueño de Escritores, marca las hechos para ustedes, ¿no? El Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, del Gobierno del Estado de México, el Instituto de Administración Pública del Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México, etcétera. O sea, ¿cuántas instituciones tenemos ya aquí? ¿Verdad? Claro, van las grandes editoriales. Y termino diciéndoles esto. Yo en enero de aquella primera feria mía, que era la 21, le rogaba a alguien que fuera a presentar un libro. Me dijeron que no servían para nada las presentaciones. Desde hace 3 años, las grandes editoriales y muchas de las pequeñas empezaron a comprar en octubre, luego en septiembre, luego en agosto y ahora en junio, para febrero del año siguiente, 25 lugares, 30 lugares, 10 lugares, 5 lugares. Y cuando empezó el mes de septiembre que acaba de terminar, no teníamos más que unos 90 lugares de los que se consideran malos para actividades culturales. O sea, entre lunes y viernes, a las 12 del día, a la 1 de la tarde, etcétera, y se van a llenar, porque ya tenemos la experiencia, ¿no? Y no nos dicen qué libros se va a presentar, quiénes van a ser los presentadores. Ellos fueron y nos dijeron, ¿podemos pagar los lugares que sean ya para nosotros? Claro. Apártenlos, ¿verdad? Por supuesto. Y ellos con el tiempo nos van llenando, ¿verdad? Se puede participar en la feria, se puede inscribir por internet, ¿no? Ahora son las instituciones y las grandes editoriales que se dieron cuenta que las presentaciones del libro sirven de algo. Les agradezco mucho. Muchas gracias Fernando por esta presentación tan amena, tan interesante y sobre todo gracias por tu generosidad, por compartir con nosotros pues esta experiencia de 12 años al frente de la FIL de minería, pero además todo el bagaje que tienes como servidor público, como funcionario de la cultura. Muchas gracias Fernando. Fíjate que el año pasado en el Colegio Mexiquense iniciamos con una nueva tradición a la que quisiéramos seguir dando vida, y es la firma de un pequeño libro de visitantes distinguidos. Y te agradecería mucho que nos... es un pequeño libro, y te agradeceríamos mucho que le pudieras dedicar un mensaje al Colegio Mexiquense y tu firma, por favor. Y aunque seguramente tienes miles de ellos, quisiera
Fíjate, algunos de los libros que generamos aquí en el Colegio Mexiquense. No va a caber en tu librería, seguro. No, pero ojalá que sea de tu agrado. Y